Hola, es un gusto para nosotros poderlos saludar el día de hoy en un episodio más de UNE Saludable, el podcast de la Universidad del Noreste. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del CEDAM, el Centro de Adiestramiento Médico de nuestra escuela, en donde nuestros alumnos pueden tener la facilidad de aprender con el apoyo de simuladores de baja, media y de alta fidelidad. Entonces, es también reconocido como uno de los mejores del país y es importante también hacer mención de esto. Soy la doctora Ana Lucía Chávez Bacerot y el día de hoy me complace poder presentarles a la doctora Carolina Rosales Ramos, cirujano vascular, que nos acompañará en esta emisión. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy padre el centro, ya la doctora me dio un recorrido, la verdad, instalaciones de primer nivel. Muchas gracias, Carolina. El tema que vamos a abordar el día de hoy es salud vascular. Obviamente la gente va a preguntar qué es eso y por lo tanto viene la primera pregunta. ¿En qué se basa o qué significa el que un médico estudie cirugía vascular o angiología? Si nos puedes explicar un poco. Esa es una pregunta muy interesante, que bueno que, ahora sí, comenzar del inicio. Porque pues en México es una especialidad relativamente nueva, incluso a nivel mundial es una especialidad nueva, no es como el pediatra, que todo el mundo sabe que el pediatra ve niños, o el cirujano, que todo el mundo sabe que opera, el traumatólogo, huesos, etc. Incluso en área médica hay un poco de desconocimiento sobre qué es un angiólogo y cirujano vascular. El angiólogo es un médico especialista, médico quirúrgico, encargado de la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la circulación. ¿Y a qué nos referimos con circulación? Arterias, venas y linfáticos, excepto aquella circulación intracraneal que corresponde al campo del neurocirujano, cuello si corresponde al angiólogo, o aquella circulación del corazón que ya es campo de los cardiólogos, tórax, abdomen, piernas, brazos, cuello, corresponden al angiólogo y cirujano vascular. Yo creo que todos algún momento hemos sabido de que algún familiar lo envían a que un cirujano vascular lo vea y lo más frecuente aquí en México son las complicaciones vasculares del paciente diabético, pero ahorita más adelante lo abordaremos. ¿Qué te inspiró, Carolina, para especializarte en esta materia? Bueno, me gustaría comenzar diciendo ciertas situaciones personales. Me conoces de toda la vida. De toda la vida. Mi papá es médico, es internista, mi mamá es enfermera intensivista, entonces pues yo realmente toda la vida tuve contacto con la medicina, pero con otro tipo de medicina, que es la medicina que no se opera, medicina interna, terapia intensiva, etcétera. Y aunque son especialidades muy padres, muy indispensables, siempre sentía yo esa espinita de yo quiero hacer algo más, algo que haga yo. Entonces, pues realmente durante mi formación como médico, tenemos nuestro año de internado de pregrado, roté en medicina interna y aunque lo disfruté mucho, sentía que algo me faltaba. Mi siguiente rotación fue la rotación en cirugía general y para mí ahí encontré la respuesta a mis preguntas. Yo decía, qué padre está esta medicina. Y tuve la fortuna de entrar en esa ocasión, durante mi internado, a una cirugía de aorta, que son, en el hospital donde yo hice mi internado, es un hospital de segundo nivel de atención, y era raro que se metiera ese tipo de procedimientos. Tuve la fortuna que durante mi rotación se dio ese procedimiento, y dije, o sea, qué padre está esto, qué padre cirugía, y me llamó la atención la especialidad, entonces me puse a investigar qué es un cirujano vascular, y pues bueno, tenemos que es un médico que al ver arterias, ve mucha patología metabólica, aterosclerosis, enfermedades inflamatorias que se relacionan con la reumatología. Al ver trombosis también tiene mucho de hematología y pues me llamó mucho la atención por ser una especialidad muy completa. Yo dije, qué padre, o sea, este médico ve cosas de hematología, ve cosas de reumatología, ve ciertas cosas de medicina interna y aparte las opera. Y pues dije, no, este es mi camino. Incluso me gustaría hacer un paréntesis breve de lo especial que es la angiología y cirugía vascular en México, ya que en algunas partes del mundo yo hice la especialidad en la raza y me llamaba mucho la atención
teníamos muchos residentes extranjeros. Y yo le decía, oye, ¿por qué no haces angiología en tu país? O sea, si eran países ahora sí que con muy buena atención en salud. Y me decían, es que en mi país la especialidad no existe. Le digo, entonces, ¿cómo le hacen? No, ahí es el angiólogo. El angiólogo no opera. El angiólogo es un derivado de la medicina interna, o incluso en algunos países nórdicos, el angiólogo es un cardiólogo que hace una alta especialidad en medicina vascular periférica. Y el cirujano vascular está completamente aparte. Y decía, por eso nos venimos mejor a México, donde hacemos angiología, cirugía vascular. Y pues afortunadamente en nuestro país es una especialidad muy completa. Apasionada en su especialidad, le encanta y me consta, ¿verdad? Me consta perfectamente. Hiciste la especialidad en la raza. ¿Qué más de tu camino que puedas compartirle a la gente? Pues bueno, realmente mi carrera de médico cirujano la hice en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico. Posteriormente hice mi internado de pregrado y mi servicio social en las instalaciones del Seguro Social, en el Hospital General Regional número 6. Y posteriormente me seguí en la misma línea del Seguro Social, presenté el examen nacional de aspirantes a las residencias médicas. Al ser una subespecialidad, nosotros entramos por cirugía general, que es la especialidad troncal. En dicha ocasión, pues fui aceptada en Centro Médico Nacional Siglo XXI y posteriormente presenté mi examen para subespecialidad. En esa ocasión, yo pedí el Centro Médico Nacional La Raza, ya que es el centro médico pues más grande de América Latina, con el servicio de angiología más grande de América Latina. Tuve la fortuna de ser aceptada y pues soy egresada de dicha institución. Muy joven, egresada muy joven. Carolina, adentrándonos ya que nos pudiste compartir qué ve o qué se enfoca tu especialidad, ¿qué es lo más frecuente que tú ves en tu práctica médica diaria, en tu consulta? ¿O qué es lo más frecuente que ves, por ejemplo, en el hospital, tanto público o privado, que no cambia mucho? ¿Qué es lo que más ves que pudieras compartirle a nuestro público? Bueno, en el caso de la angiología, una cosa es el paciente hospitalizado y otra cosa es el paciente que va a la consulta. Son dos mundos diferentes. La patología que con mayor frecuencia vemos en nuestra consulta es la insuficiencia venosa, las famosas varices. No toda insuficiencia venosa son varices. Hay pacientes que llegan por otra cosa y les digo, tienes insuficiencia venosa, pero es que yo no tengo varices. Las varices son solo un estadio de la insuficiencia venosa. Eso es con mucho en la consulta privada. En la consulta ya en la medicina ya de hospitalización, lo más frecuente es la enfermedad arterial periférica, específicamente aquel paciente con isquemia crítica, o sea, con inminencia de pérdida de la extremidad si no hacemos algo. Pero no es todo lo que vemos los angiólogos. Realmente en la angiología vemos enfermedad arterial periférica, el paciente con pie diabético isquémico, accesos vasculares tanto para quimioterapia como para hemodiálisis, las fístulas arteriovenosas, las trombosis, tanto arteriales como las trombosis venosas profundas, embolias, el linfedema, las malformaciones vasculares como los hemangiomas, etcétera. Realmente es un campo bastante amplio el que tenemos. ¿Qué consejos? Igual yo sé que son muchos temas que se pueden complicar a veces comprenderlos, pero yo creo que no me dejarás mentir, lo que más conoce la gente son las varices, la enfermedad venosa, es lo que más conoce y lo que más pueden identificar, aunque obviamente todas las demás enfermedades vasculares son muy importantes y es la principal causa que nos lleva a que el paciente pierda una extremidad, sobre todo el paciente diabético con un mal control. ¿Qué puedes recomendar tú para que la gente pueda prevenir llegar a estos estadios o como algo más enfocado así a salud vascular? ¿Qué es lo que tiene que hacer un paciente? Lo más importante, nuestra principal arma, la prevención, el estilo de vida, no fumar. El cigarro, muchas veces nosotros asociamos tabaquismo con cáncer, o sea, es el arco reflejo. El paciente fuma, le va a dar cáncer de pulmón, pero no nada más es eso, o sea, efectivamente sí le va a dar, pero el tabaco, así como se relaciona con infartos en el corazón, también se relaciona con daño en la circulación periférica. Hay pacientes que llegan y me dicen, doctora, es que yo nada más puedo caminar 50 metros y me duele la pierna. Y le digo, ¿fumas? Pues sí, desde los 14 años una cajetilla al día, o una cajetilla a la semana, etcétera.
El tabaquismo, suspenderlo, es de las cosas que hacen más daño a nuestra circulación, tanto arterias como venas. Evitar permanecer mucho tiempo sin movernos, más de 1 hora y media, pues ya se relaciona con cierta estasis venosa. Incluso el llamado síndrome del viajero, paciente con viajes largos que no se mueve, hace una trombosis, etcétera. Revisar diariamente nuestras piernas, aunque no nada más se manifiesta en las piernas de enfermedad, sí es con mucho el sitio más frecuente de manifestación, dietas bajas en grasa y ejercicio. Caminar al menos 30 minutos al día, mínimo 3 veces por semana. Y bueno, ¿qué síntomas tendría que tener una persona, un paciente, para pensar que puede tener un trastorno en el sistema circulatorio? O sea, no tengo yo nada evidente, no estoy viendo nada en mis extremidades, tanto superiores e inferiores, pero yo pienso que puedo tener algún padecimiento vascular. Aquí hay que separar el paciente arterial, con una patología arterial, con el paciente de una patología venosa. Primero vamos a comenzar identificando si yo soy un paciente de riesgo. El paciente de riesgo para una patología arterial generalmente es un paciente diabético, hipertenso, que ya está comenzando a enfermarse del riñón, que no tiene un buen control metabólico, que tuvo antecedente de tabaquismo, no solamente que él fumara, sino estar en contacto con personas que fuman cerca de él, pues ya sé yo que soy un paciente de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas? La pérdida de vello en las piernas es un síntoma temprano de mala circulación, de mala irrigación. El dolor, principalmente durante las noches. Lo que llamamos claudicación. ¿Y a qué me refiero yo con claudicación? Conforme va evolucionando la aterosclerosis, la formación de placas de grasa dentro de la arteria dificulta la llegada de sangre a la pierna. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al paciente? Si está en reposo, está sentado, está muy bien, pero en el momento en el que comienza a caminar, como el músculo demanda más circulación y pues las placas están ahí impidiendo la llegada de sangre, ¿qué es lo que le pasa al paciente? Comienza a caminar, le falta sangre a la pierna, le duele, se detiene, descansa 1 minuto, se recupera y vuelve a caminar. Es el paciente que llega y nos dice, doctora, camino 1 cuadra y me tengo que detener. Eso ya es un dato de alarma. Esos son así los primeros estadios de la enfermedad. Ya yéndonos a un paciente más avanzado, la presencia de lesiones en el pie que tarden más de 3 o 4 semanas en cicatrizar, también se considera un dato de alarma del paciente con enfermedad arterial, y más aún si son lesiones que aparecieron de la nada. Hay pacientes que están asintomáticos, se golpean, la lesión tarda en cicatrizar, pues hay que valorarlos, pero también hay pacientes que no se golpearon, que no tienen algún antecedente de algún traumatismo, presentan su lesión, tarda en cicatrizar. Y respecto al paciente con patología venosa, ahí los síntomas son un poquito más vagos. El paciente refiere edema, refiere sensación de piernas cansadas, piernas pesadas, que de manera predominante son ya en la tarde. Ya después de las 12, 1 del día, ya pues la circulación comienza a resentirse, o la presencia de telangiectasias, de arañas vasculares o venas propiamente ya varicosas. Cambios de coloración en las piernas también son datos de enfermedad venosa. Así es. Y terminamos viendo obviamente que sigue siendo importante el papel del ejercicio, de una dieta equilibrada, baja en grasas, de no tener una vida sedentaria, sino hacer actividad física es de lo más importante, obviamente, para prevenir todo esto. Ciertamente yo creo que a tu consulta llega mucha gente más que nada por el tema estético que por el tema como tal de la importancia médica que tiene, por ejemplo, el tener las famosas arañitas vasculares o telangiectasias, o tener ya una vena dilatada en las extremidades. Ejemplo, te está viendo ahorita alguna paciente que diga, tengo ese tipo de padecimiento, la doctora me puede ver, ¿qué es lo que se le hace a ese tipo de pacientes? Bueno, el paciente que llega con arañitas vasculares es un paciente muy peculiar porque, como ya lo mencionaste, suele subestimar lo que le pasa. Él piensa que es un paciente con un problema estético. Así es. Sin embargo, hay que recordar que la enfermedad venosa es, como su nombre lo dice, es una enfermedad, no un problema estético. Lo primero que tenemos que hacer, porque el paciente pues evidentemente quiere que esas venitas desaparezcan,
es ver si el paciente es candidato a escleroterapia o alguna técnica para desaparecer esas venitas. ¿Qué es lo que hago yo ahí? Si el paciente, las arañas vasculares, las telangiectasias, reticulares, etcétera, que son las venitas rojas o las venitas más azules, pero que todas ellas midan menos de 3 milímetros, lo primero que hay que ver es si la vena principal no está enferma. Si la vena principal no está enferma, estaríamos hablando de un grado 1 y ese paciente sí puede ser candidato, ya sea a láser transdérmico o a escleroterapia. Pero si ya haciendo nuestro rastreo con el ultrasonido vemos que la vena principal ya está dilatada, ya está tortuosa, pues sí hay que explicarle al paciente que aunque él se vea nada más esas arañitas, pues se considera ya un paciente con una enfermedad más avanzada, candidato a otro tipo de tratamientos o incluso la cirugía. Y recordarle a los espectadores, obviamente siempre hay que acudir con médicos especialistas certificados porque por lo mismo que comentábamos, al ser un tema estético, mal visto de esa manera en muchas ocasiones, pueden acudir con alguien que puede que les ofrezca algún tratamiento que en realidad la mayor parte de las veces no va a ser el adecuado ni el correcto y pues no vale la pena arriesgar obviamente la salud en ningún aspecto. ¿Algún mito que pudieras compartirle a la gente que quieras desmentir, que hayas visto en la consulta que son creencias que tenga alguien y que te gustaría desmentir? Bueno, la principal creencia, las venitas no son problema estético, son enfermedad. Como tal, pues debe de ser tratado por un médico especialista en circulación. ¿Cómo lo identificamos? Su cédula de médico general, su cédula de angiólogo y cirujano vascular y que esté certificado por el Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Otro mito muy frecuente, las cremas. Hasta este momento en ninguna parte del mundo existe alguna crema que quite las varices, o sea, que las desaparezca. Algunas veces las cremas tienen ciertos compuestos que como el paciente siente la pierna cansada, pueden ponerle entre otras cosas mentol, etcétera. Y pues sí, el paciente se pone su crema en la pierna y dices que yo me siento bien. Sí se siente bien, pero la enfermedad sigue avanzando. Realmente fue una maquillada a los síntomas lo que le están dando. Hasta este momento en México o en alguna parte del mundo no existe una crema que cure las varices. Otra cosa, las medias de compresión. Muchas veces el paciente dice es que a mí no me las recomendaron o no esto, o me dijeron que con este medicamento ya me iba a sentir yo bien. El mejor tratamiento, el único tratamiento que suple la función de la vena, propiamente dicho, es la media de compresión. Entonces, pues aunque el medicamento ayuda a fortalecer la vena, mejora el drenaje venoso, en ningún momento suple la compresión de la media. Otro de los mitos más frecuentes en la angiología, los aparatos que generan cierta vibración. Es una pregunta que yo creo que me hacen todos los días. Sí. Doctora, vi este aparato en la tele, que me lo pongo y vibra la pierna y ya con eso no solamente no es verdad, sino que hay ciertas enfermedades que se relacionan, enfermedades circulatorias relacionadas con el contacto con vibraciones. Las vibraciones suelen causar daño al endotelio y hacer que las arterias se cierren. Entonces, pues antes de tomar cualquier decisión, lo ideal es, si yo tengo algún dato de alarma, como los que ya comentamos, o si me considero a mí mismo un paciente de riesgo, pues acudir a valoración, en lugar de estar invirtiendo nuestro dinero y nuestro tiempo en cosas que no solamente no nos hacen un bien, sino que nos van a hacer un mal. Te puede dañar más. Entonces, ya saben, es muy importante que lo tomen en cuenta porque quien ve la televisión en la tarde está llena de anuncios y comerciales prometiendo mejorar situaciones de salud que no son mejorables de esa manera. Carolina, para concluir, algo que quisieras mencionar que le sea, obviamente todo es valioso lo que nos comentaste, pero que le sea como que así, para hacer la cereza en el pastel, ¿no? Para cerrar este podcast, para que la gente lo recuerde. No subestimar nuestros síntomas. Nuestro cuerpo es muy sabio. Si yo tengo un dolor en la pierna, si en ese momento yo tuve cambios de coloración, aunque por el momento mejore un poco, hay que acudir a valoración. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes de los infartos, que el paciente dice, me dolió el pecho,
voy con el cardiólogo, porque pues me dolió el pecho y algo está pasando, me estoy infartando. Pero no así con la pierna. Dicen, me dolió la pierna, pero pues a ver si se me quita la siguiente semana. Y muchas veces, así como en los infartos del corazón el tiempo es oro, pues en tema circulatorio también el tiempo es oro. Si me duele la pierna, tengo cambios de coloración, no subestimo mis síntomas. Y acudo de manera urgente a valoración, porque pues la famosa frase de la medicina, tiempo es tejido. Así es. Si no se atiende pronto, tanto en este caso la extremidad puede sufrir un daño que ya es irreparable. Muchísimas gracias, Carolina, por habernos brindado este tiempo. Gracias por la invitación. Sabemos que es un médico súper ocupado, que tiene muchísima consulta y muchos compromisos en varios hospitales, y le agradecemos, por lo tanto, la disposición para poder venir a comentarnos sobre este tema de salud vascular. Gracias a todos por podernos observar en este podcast. Mi nombre es la doctora Ana Lucía Chávez Bacelot y nos vemos en el próximo episodio.